Episodio número 2648. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 20 de noviembre. Solo el método de Cristo. Avanzando en el marco de esta lección número 8. Misión en favor de los necesitados. Con el texto a memorizar de Mateo capítulo 25 versículo 40. Mateo 25, 40. Y el rey les dirá: les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo capítulo 25 y el versículo 40. Esta semana nos estamos gozando en el Señor y también gozándonos con estos comentarios teológicos que el doctor y pastor Franklin Martí nos ha enviado en la semana antepasada que le tocó a su servidor. El pastor estaba un poco enfermo, pero por la gracia de Dios ha sanado. Y qué bueno que también podemos en este programa, obviamente, poder compartir estos mensajes, compartir estos audios para que realmente sean una bendición. Este ministerio, Audios de Bendición, no pretende ni pretenderá nunca sustituir su devoción personal. Esto es un complemento, esto es una ayuda, una referencia para que usted tenga una idea de cómo llenar la lección y de cómo también poder seguir aprendiendo más juntos de la palabra de Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ilumínanos, oh Dios, en el estudio de la misma y permítenos poder aplicarlo a nuestras vidas, que nuestras familias, cada una representada, sea bendecida, oh Dios, precisamente por este estudio y por también, sobre todo, la aplicación del mismo en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos representarte dignamente y que todo lo que estudiemos no se quede en la teoría, sino se lleve a la práctica. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo el método de Cristo. De inmediato se hace una pregunta sumamente interesante y es: ¿qué nos enseñan los siguientes relatos acerca de servir a los necesitados? Hay dos relatos. Uno es el de Juan capítulo 5 versículos 1 al 9 y el otro Marcos capítulo 1 versículos 23 al 28. Vamos a ir a la palabra de Dios. Juan capítulo 5 versículos 1 al 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante
aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Excelente. Eso es lo que dice Juan capítulo 5, versículos 1 al 9. Ahora vayamos a Marcos capítulo 1, versículos 23 al 28. Marcos 1, 23 al 28. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús les reprendió diciendo: «Calla y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos capítulo 1, versículos 23 al 28. Ahora sí, vamos a responder a la pregunta: ¿qué nos enseñan los relatos acerca de servir a los necesitados? En el primer relato de Juan capítulo 5, del 1 al 9, se hace un milagro sumamente interesante. Jesús, viendo este hombre que tenía ya 38 años, lo sana. Y lo interesante es lo que incluso ha de comentar en este instante el doctor Franklin Martí acerca de qué hace Jesús en particular que no hace generalmente cualquier otra persona, porque el método de Cristo, que es lo que se está estudiando aquí, es un método extraño, especialmente en este milagro en particular. Escuchemos directamente al doctor y pastor Franklin Martí para complemento de esta pregunta. Bienvenido, pastor y profesor. Juan capítulo 5, versículos 1 al 9, presentan una situación bastante extraña, cómo Jesucristo actúa, o vamos a decirlo, al método de Cristo, ya que allí presenta una situación en la cual hay un paralítico esperando que las aguas de un estanque se agiten. De acuerdo a lo que dice Juan 5, 1 al 9, cuando las aguas se agitaban en ese estanque, el primero que entraba quedaba sanado. De este relato se pudieran decir muchas cosas, pero me voy a limitar a decir que este no es el método que Dios utiliza para sanar a los enfermos. Es un método extraño. Y por cierto, es una situación tradicional que se menciona no porque sea aceptado como verdad, sino porque era una tradición, un pensamiento que había, y entonces pues se relata. Y Jesucristo, que no está de acuerdo con esto, pero por cierto, no está para estar discutiendo, ni para estar dando una enseñanza contraria a lo tradicional, sino que está allí más bien para ayudar, pues actúa en la forma en que Él lo hace, con misericordia. Y por esto, sin querer corregir al paralítico de que eso no era correcto, simplemente lo sanó. Esta es la forma en la cual Jesucristo actúa. De que el agua se agitaba, es cierto que se agitaba, porque habían unas fuentes subterráneas que entraban, y por eso era que había agua allí, y había unas fuentes subterráneas repentinas que hacían que el agua se agitara. Ahora, de que fuera un ángel que descendiera, pues para esto la gente tendría que ver el ángel. La gente no lo veía, pero la gente pues tradicionalmente empezó a repetir y a decir que era un ángel, y así se quedó en la mentalidad de las personas. De todas maneras, Jesucristo no le hace caso a nada de esto, simplemente actúa. Jesucristo no está para discusión, Jesucristo está para acción, y acción de beneficiar a los demás. Hay un necesitado y toma al más necesitado, porque esta persona
según nos dice el relato bíblico, tiene muchos años esperando ser sanado. Y él lo dice bien claro. O sea, el pasaje bíblico, el versículo 5, 38 años que estaba enfermo. Jesucristo toma al que menos posibilidad, según la tradición, tenía de ser sanado, y Jesucristo lo sanó. Excelente, muchísimas gracias, doctor, porque realmente está muy bien explicado. Yo no quería, ¿verdad?, adelantarme, pero básicamente así es como él lo explicó, que es que el hombre posiblemente tenía una creencia extraña, una creencia errónea. Pero, ¿cuál era el objetivo al final de cuentas? Que Jesús le diera una cátedra de cómo realmente la gente podía ser sanada o de que recibiera la sanidad. Jesús no perdió tiempo en teorías y se fue directamente a donde el hombre necesitaba, que era el punto focal precisamente de toda esta cuestión, la sanidad. Acerca del relato de Marcos capítulo 1, del 23 al 28, encontramos que Jesús saca un espíritu inmundo. Y lo interesante es que de igual manera aquí Jesús no se pone a teorizar, a preguntar, ¿y qué pasó con él? ¿Y qué está pasando? No, porque ya este hombre que estaba con el espíritu inmundo estaba ya interactuando con él. Y lo interesante es que el mismo demonio lo reconoce diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Y de hecho, hay un capítulo en el libro El deseado de todas las gentes, el capítulo 63, Tu Rey viene, donde se hace una pregunta acerca de quién eres o de quién es este, cuando habla de la entrada triunfal, que hay un jolgorio, una alegría, hay todo un regocijo por la entrada del rey, del maestro, del Mesías. Y entonces los fariseos y las personas que estaban ahí, que obviamente eran personas incómodas, que no querían ver esto, le hacen la pregunta a los discípulos y de manera magistral, todos ellos uniéndose en voces, me imagino que uno cogía una referencia, otro cogía la otra, y desde Adán toman la referencia para responderle y decirle, este es el que aplastará la cabeza de la serpiente. Otro luego dice, este es Shiloh de la tribu de Judá, y así va respondiendo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, muchísimos nombres que se le dan a Cristo. Y el último, precisamente, lo señala como que, y aún hasta el príncipe de las tinieblas lo reconoce diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Precisamente a propósito de este versículo de Mateo capítulo 1 y en el versículo 24. Y es por eso que Jesús, aún los demonios tiemblan ante él, los reconocen su autoridad y todas las personas se maravillan. Por eso se difunde su fama alrededor de Galilea. Y es que Jesús no hablaba con dudas, no decía, a ver, quizás, no sé, tal vez no. Jesús estaba seguro de lo que hacía y eso infundía, obviamente, respeto, reverencia, seguridad a toda su audiencia. A propósito del método de Cristo, Elena de White ofrece un proceso de 5 pasos respecto al método de Jesús para ministrar especialmente a los necesitados. Y esta cita, sumamente famosa, es del Ministerio de Curación. Normalmente no decimos la página, pero como en EGW Writings ya la confirmé y es la misma página, sería la página 102. Nuevamente repetimos el Ministerio de Curación en la página 102, en el título o en el tema, la obra de los discípulos. Noten lo que dice esta poderosa cita. Solo el método de Cristo será el que dará éxito
para llegar a la gente. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles bien. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y entonces les pedía: sígueme. Del libro El Ministerio de Curación, página 102, dentro del tema La obra de los discípulos. Sumamente interesante todo esto porque en estos 5 pasos se basa precisamente el desarrollo de esta lección. Y sé que ya hemos hablado bastante, pero ahora viene el cierre con broche de oro de este día y por lo tanto vamos a ver cada uno de esos pasos en cuestión. En primer lugar, debemos relacionarnos con los desvalidos, es decir, dedicar tiempo a conocerlos y comprender sus necesidades con la intención de hacerles el bien. Fíjate lo que Jesús hizo con el paralítico en el estanque. Jesús estaba allí mismo, en medio de la multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Juan capítulo 5, versículo 3. Entonces, Jesús estaba con la gente, Él se mezclaba con la gente. Y es muy importante porque la gente cree que Jesús lo seguía a la multitud simplemente porque era un buen orador o porque tenía buena fama. A Él le seguían porque personalmente Él no era otra persona. Personalmente Él era lo mismo que en público. Era una persona agradable, que la gente quería estar con Él. Y aquí está una muestra. Él estaba en medio de toda esa gente. Él pudo haber estado con los maestros, con los fariseos, con los encumbrados, pero Jesús se mezclaba con los que estaban más necesitados. En segundo lugar, debemos mostrar compasión. Esto puede resultar difícil en algunos casos debido a la desconfianza y porque a veces la gente utiliza la amabilidad como medio para ganarse la confianza de alguien que luego abusa. Sin embargo, Dios nos llama a mostrar simpatía sin esperar nada a cambio. Y en este mundo que vivimos, especialmente a raíz de la maldad de los últimos días, como dice la Biblia, el amor de muchos se ha enfriado. Y eso no tiene que ser una estadística para nosotros. Yo siempre digo que aunque la Biblia dice de muchas cosas que van a suceder, no significa que tú también tienes que estar en ese grupo, porque nosotros somos llamados a hacer la diferencia. Sin importar que mucha gente abuse de nuestra confianza, nosotros tenemos que de alguna manera exponernos, sin importar, sin esperar nada a cambio. Ya si alguien está abusando y ya nosotros sabemos que esto obviamente es un relajo, pues uno para ese tipo de ayudas, pero siempre que se pueda, siempre es bueno, como se adjudica la ley penal de Estados Unidos, que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. De esa misma manera, sienta compasión por los demás. El tercer paso es atender sus necesidades. Esto implica algo más que palabras. Hay que actuar, hay que atender a las necesidades de un amigo o de un desconocido. Jesús habló con el paralítico y le preguntó qué deseaba y luego obró un milagro en su favor. En la historia del hombre poseído por un espíritu inmundo, Jesús tomó el control total de la situación, haciendo por el hombre indefenso lo que él no podía hacer por sí mismo. Y es así como nosotros también necesitamos de alguna manera ayudar a la gente. Usted no le puede dar a la gente lo mismo que ya ellos tienen. Si usted va a ayudar a alguien, ayúdalo con lo que ellos no tienen, porque de lo contrario no es una gran ayuda. Si tú le das el pescado, más que el pescado, enséñale a pescar, cómprale la caña. Yo siempre menciono esto porque es sumamente interesante hacer que las personas se vuelvan productivas ellos mismos y también suplir su necesidad. Obviamente de eso se trata este tercer paso. El cuarto paso es ganarse su confianza. Cuando ministramos a la gente,
cuando la ayudamos, aprenderá a confiar en nosotros y en lo que decimos. Y así, cuando le hablemos de Jesús, estará más abierta a escuchar. Jesús no quería curar solo físicamente, quería que la gente tuviera vida eterna en Él. Y es por eso que Él se desgastaba no solamente en ministrar la necesidad, en ayudar, sino también en predicar el Evangelio, en poder, ya luego de que estaba en ese proceso de asistir en las necesidades, también escuchar lo que ellos necesitaban, poder conectar, ganar su confianza, poder establecer una comunicación en la que la persona se dé cuenta que más que su necesidad física está su necesidad espiritual. El último paso es ayudarla a llegar hasta Jesús. Un acto que requiere fe, tanto de tu parte como de la persona a la que ayudas, porque de nada sirve que tú ejerzas fe y que la persona que tú le estás ministrando o que estás ayudando, que esa persona no la tenga. Es por eso que nunca es bueno, incluso cuando se llenan los estudios bíblicos, se recomienda que usted deje que la persona responda, no responda por ella, porque al final es la persona que tiene que tener su propia convicción, su propia entrega. Usted no debe de forzar la entrega de nadie. Y esto se aplica incluso para los hijos, porque a veces estamos en una situación que queremos obligatoriamente que nuestros hijos hagan lo que queremos en el ámbito espiritual, pero hay que darle la oportunidad, crear los escenarios, creen las ocasiones para que ellos puedan tener un encuentro con Jesús más que forzarlo. Por lo general, nuestra fe no hace posible los milagros que hizo Jesús, pero ¿de qué maneras podemos ministrar a los que necesitan ayuda? Esta sería la pregunta final y es sumamente interesante porque aunque nosotros no hacemos los milagros que hizo Jesús, aún así tenemos la certeza de que Él nos escucha. Tenemos la certeza y la seguridad de que su palabra es veraz y de que no importa que no veamos cumplido el propósito o el milagro que estamos pidiendo, Dios tiene siempre algo mejor. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que solo el método de Cristo es el que va a dar resultado, el que va a tener el éxito para llegar a la gente. Repetimos esta cita del Ministerio de Curación, página 102. El Salvador trataba a los hombres como el que deseaba hacerles bien. Número 1. Les mostraba simpatía. Número 2. Atendía sus necesidades. Número 3. Ganaba su confianza. Número 4. Entonces les pedía, sígueme. Número 5. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, ayúdanos en esta hora a poder vivir esto que hemos aprendido, a que el método de Cristo sea nuestro propio método, que lo interioricemos, que lo practiquemos, que no permitamos, oh Dios, que ninguna persona sufra a nuestro alrededor si podemos suplir esa necesidad. Ayúdanos y bendícenos de tal modo que podamos ser de bendición para otros y que de esa manera, iniciando con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo o de estudio o con cualquier persona que nos rodea, podamos ser bendición. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios este martes, Dios mediante, refugiados e inmigrantes. Esto se va poniendo más interesante en el marco de esta lección número 8, misión en favor de los necesitados, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 25 y el versículo 40,
Mateo 25:40, y el rey les dirá: les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo capítulo 25 y el versículo 40. Así como habíamos mencionado al principio de este programa, vamos nuevamente a compartir la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Es bien sencillo, vía WhatsApp, es el 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden compartir, sobre todo compartir a los que están escuchando a través de YouTube o a través de cualquier plataforma. Comparta. Si es a través de la radio, comparta la radio. Si es a través de los podcasts, comparta esos podcasts. Y si es a través de YouTube, también hágalo, pues cada día estamos creciendo por la gracia de Dios y es gracias a ustedes. No tenemos, obviamente, cómo premiar a cada uno de nuestros oyentes que hacen este trabajo y esta ardua labor de poder de esa manera compartir los mensajes, pero sabemos que hay un regalo maravilloso y es el regalo de la vida eterna, y es el que el Señor nos promete a cada uno. Obviamente eso es un regalo que Él lo da, no es porque hagamos algo, pero de esa manera nos podemos hacer eco de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.